iPlay, ahí está. Ya, vamos a iniciar entonces, ahora vamos a compartir la pantalla. Ahí está. No recuerdo cuál botón tenía que apretarle para que se me ponga pantalla completa esta cuestión. ¿El F11 o no? F11. Hay que ver. Ahí sí, ya. Ya, Dele. ahí está. Buena. Bueno, nos compete el módulo de huerta, huerta orgánica, huerta agroecológica, permacultural. Eh, en definitiva, la agricultura que ha permanecido eh, como alternativa a la agricultura convencional, ¿ya? Bueno, el módulo de hoy día que vamos a preguntar qué es el huerto orgánico, ¿ya? ¿Cuáles son los principios agroecológicos? ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Y vamos a ver un poquito también del módulo 2 más adelante, ya que hicimos este cambio de horario y vamos a integrar uno de los módulos, que son 4 módulos este fin de semana. Era ayer, jueves, viernes, sábado, domingo. Los vamos integrando al comienzo. O sea, a la horita que tenemos que agregar. Ujú. Bueno, al rico veneno, alimentos con carga tóxica. O sea, quiere decir de que a veces nosotros consumimos alimentos así que compramos y que nos damos un festín, pero que en realidad nos estamos contaminando de una manera enorme. Esos son los productos que hoy en día tenemos al alcance de la mano, más fácil y bueno, la mayoría de las personas pueden encontrar estos alimentos y en cambio alimentos sin carga tóxica son bien difíciles de encontrar. Y ahí vemos esa imagen. Bueno, el gran paradigma que sufre la agricultura hoy en día lo refleja esta imagen, ¿ya? ¿Qué ven en el... Pero chiquillas, participen. Yujú. Estamos calladitas hoy día. Ujú. Bueno, está claro igual, po, que lo que se puede ver ahí, las diferencias entre ambas agriculturas. Ajá. O sea, ya podemos ver que en la agricultura orgánica podemos ver mucha más vegetación, arbolitos, flores, plantas. En cambio, la agricultura convencional tiende a estar más preocupada de poner solamente una planta, un monocultivo, como le conocemos, ¿ya? En definitiva, va hacia la simplificación de los ecosistemas, ¿ya? Esa es la gran problemática de la agricultura hoy en día, de la agricultura convencional, y que no solamente la convencional, que se ha extendido también por las agriculturas tradicionales, de los pequeños agricultores, y, y ha tomado mayor participación esta agricultura de simplificación eh, en, eh, en lo general de la agricultura, la generalidad. Eh, También esta agricultura convencional ha tomado caminos como de empresariales ya, a diferencia de agricultura orgánica que aún resiste agroecología, permacultura o agricultura campesina tradicional, ya que todavía persiste el rol familiar sobre la producción y no solamente
es una forma de poder generar ingresos, sino que también es una forma de poder alimentarse, ¿ya? De poder eh, conseguir alimento de buena calidad, ¿ya? De tener una vida también en torno al campo, en torno a la naturaleza, que la entendemos como formas de vida de alto bienestar. eh, y así también vivir en un entorno lindo, ¿ya? Paisajísticamente es muy lindo el campo, los cultivos, sobre todo cuando son espacios donde empieza a haber mucha biodiversidad. Entonces, aquí una frase de Bill Mollison, ¿ya? Padre, uno de los padres de la permacultura, y él dice que el problema de la agricultura actual es que no es un sistema orientado a la producción de comida, sino que a la producción de dinero. Y a eso iba yo, de que hoy en día la agricultura está muy pensando mucho en el bienestar económico, ya cuánto es lo que yo voy a recibir. ¿Por qué? Porque se ha llevado a un nivel empresarial, ya. Eh, y además sigue un sistema lineal, ¿ya? Un sistema de sustitución de insumos, o sea, perdón, de meterle mucho insumo al espacio de tierra que tenemos para producir, ¿ya? Y esto sacarlo y venderlo para otro lugar, y generalmente muy lejanos, ¿ya? Entonces, no he puesto en, en la prioridad de la agricultura el abastecer a las personas, ¿ya? Y menos tampoco en cuidar el medio ambiente, en cuidar la casa de todos, ¿ya? De todos los seres vivos y hacer que la agricultura pues, pueda permanecer y la vida humana, ¿ya? Entonces, ese es uno de los grandes problemas de la agricultura que, que ha creído, algunas autoridades nos han dicho que no, que vamos sobre la soberanía alimentaria, vamos a, a satisfacer las necesidades de la gente más pobre y así sacarlos de su umbral. Pero eh, en realidad ha tomado otra vuelta, ¿ya? Y esta vuelta se intensificó, esta vuelta empresarial, así hacia los agronegocios, se intensificó con la Revolución Verde, ¿ya? Eh, bueno, la Revolución Verde comenzó a eso de los años 50, ¿ya? Y tuvo como finalidad tener, presentarle al agro, ¿ya? Cultivos de alta productividad, ¿ya? Pero que estos cultivos venían asociados a otras tecnologías, ¿ya? Que hacían que estos cultivos también llegaran a esa productividad, ¿ya? Y esto es lo que le llamamos el uso del, del, del equipo tecnológico, ¿ya? Eh, bueno, y después de esto, de los años 50 más adelante, esto empezó a generalizarse la agricultura, empezaron a haber muchos monocultivos, hay alta cantidad de fertilizantes, aunque los fertilizantes ya habían existido antes, mucho antes de los fertilizantes minerales, pero así también empezaron a agregarse mucho de los plaguicidas, de los plaguicidas en general, de los herbicidas, los fungicidas que matan hongos, los insecticidas que matan bichos, ¿ya? Y esto con el paso del tiempo se empezó a intensificar la tecnología que estaba en el campo, ya meter más tecnología en el campo y en los años 90, alrededor del año 90, 80, bueno, antes también, eh, empezaron a ser muy importante
los centros de mejoramiento, ya, vegetal. Y en esto uno de los principales, así que ha generado igual y que se masificó y justamente iba con este discurso de que satisfacer las necesidades de alimentación de una gran parte de la población mundial, ¿ya? Iban con esas intenciones y, y llevaron a que hoy en día la agricultura se base en gran medida por, eh, por alimentos que en realidad han llevado a la alimentación de las personas, ¿ya? A simplificarlas también, ¿ya? Hoy en día se sabe que comemos tres o cuatro granos principales, que el trigo, la avena y el maíz, ya a nivel mundial. Y, y nada, pues también empezó, también consecuenció a, ¿cómo se llama?, simplificar la diversidad genética también de los cultivos, ¿ya? Que esto más adelante vamos a ver que nos atrae muchos problemas hacia el, hacia el control de plaga, eh, hacia la pérdida cultural, ¿ya? Y nos ha traído a situaciones en las cuales somos muy poco resilientes frente a un cambio, por ejemplo, climático, ¿ya? Se sabe que estas variedades, aquí salió parte del transgénico, se sabe que estas variedades son muy poco resistentes a, por ejemplo, huracanes, ¿ya? Se, se voltean las plantas, eh, son muy susceptibles a enfermedades, ¿ya? El estar constantemente aplicando químicos en estos cultivos también van haciendo mucho más resistentes a las malezas, a los bichitos, y que van llevando al fin y al cabo a usar más químicos, a contaminar más los suelos y en definitiva, como dice ahí, a hacerle la guerra a la tierra y dejar espacios de sacrificio, ¿ya? Aunque no están contemplados así, pero es así. Es sacrificar tierra, vegetación, ecosistema, ¿ya? Para, para producir alimentos. Y justamente esto es lo que ha llevado a la agricultura a ser hoy en día una agricultura insustentable, ¿ya? Y no solamente con la contaminación hacia los suelos, sino que con la contaminación de la atmósfera, de los ríos, ¿ya? De las napas subterráneas. En definitiva, la revolución verde ha llevado a eso, a la necesidad creciente de alimentos causados, o sea, iba en eso, ¿ya? Iba como bandera de lucha ya para satisfacer las necesidades alimentarias de las personas. Eh, Ujú. Y bueno, siempre el sistema alimentario global está tan controlado que el que vende la semilla, el que vende el fertilizante y el que te vende el alimento son las mismas corporaciones empresariales, ¿ya? Entonces esto también ha llevado a que las grandes industrias del agro puedan controlar también en definitiva todo, tanto a los productores, qué es lo que van a cultivar, qué es lo que cómo lo van a hacer, y también a las personas también nos han controlado y nos han hecho comer lo que realmente para ellos es beneficioso económicamente, ¿ya? Pero, pero sí ha destruido la diversidad alimentaria de las personas, de la humanidad, ¿ya? Y en definitiva, la agricultura convencional, eh, este, este, la gran problemática, como decía, es la simplificación de ecosistemas. Y esto se ha llevado, se ha generado por medio del aparato o el paquete tecnológico, ¿ya?
que vendrían siendo estos agroquímicos sintéticos, ¿ya? Para controlar plagas, para controlar enfermedades, para controlar malezas, ¿ya? Y para fertilizar los suelos, ¿ya? Para mantener la fertilidad de los suelos y poder tener rendimientos altos. Ujú. Y esto ha consecuenciado al monocultivo, al llevar prácticas de monocultivo y a llevar prácticas de, de simplificación genética, ¿ya? Como le hablaba, de empezar a cultivar solamente una planta, cultivar solamente una variedad, ¿ya? Muy seleccionada también, que va haciendo que cada vez el sistema predial, el sistema agroecológico sea mucho más vulnerable a efectos adversos, tanto como pueden ser plagas, enfermedades, allá extremas como mucho calor, mucho frío, o poca Internet está precipitación, malo. etcétera. La agricultura. ¿Aló? Te escuché cortado, pero no sé si en mi internet o todos escucharon ¿Me cortado. escuchan bien? Ahora Ah, sí. no sé. Puede ser que sea mi internet. Bueno, como les decía, la simplificación de los ecosistemas, ya por medio de este aparato, de este paquete tecnológico que han presentado estas grandes corporaciones que controlan el sistema agroalimentario, que, que se les denomina, bueno, un autor que habla mucho del tema del desarrollo rural, de los sistemas alimentarios alternativos. Y él habla que estas corporaciones se le podrían llamar imperios alimentarios, ¿ya? Entonces, estos imperios alimentarios tanto controlan nuestra alimentación como también lo que van a producir los campesinos, ¿ya? Controla tanto la producción como la comercialización y el consumo, ¿ya? Y además también, ¿y cómo hacen también control de eso? Bueno, han hecho control de eso desarticulando la agricultura tradicional, ya dejándola fuera de la, del mercado, ya que la agricultura tradicional cultivaba generalmente mucha diversidad, alcanzaba no podía alcanzar a satisfacer como eh, mucha cantidad de un producto, sino que también trataba de diversificar. Y además no tenían estas tecnologías de, mejoradas de vegetales, ¿ya? De plantas seleccionadas, eh, dejando al agro en realidad con ninguna alternativa para poder vender sus productos. Y lamentablemente eh, el agro tuvo que hacer un cambio y meterse en este orden mundial de producción, y eso ha consecuenciado a que ya los productores no tienen decisión de sus precios, no tienen decisión tampoco de venderle en algunos casos a otros consumidores que no sea a aquellos que tienen como un contrato de compra, ¿ya? Y como vimos este año o el año pasado, la inseguridad alimentaria se vio notar, ya la gente, mucha gente con hambre, ya, eh, y fue solamente una crisis que, que atacó al ser humano, porque si nos pensamos que vienen otras crisis como la falta de precipitaciones, esto va a llevar a una mayor inseguridad alimentaria, ya que no vamos a poder producir alimentos, ¿ya? Y si vemos que si hay una crisis económica, a lo mejor tampoco vamos a poder introducir insumos que necesita la agricultura hoy en día, como los agrotóxicos, y, y a lo mejor no vamos a tener alternativa, como lo que pasó en Cuba, alternativa de producir de otra forma, que no sea de forma eh, agroecológica,
¿ya? Eh, Justamente en Cuba no les quedó otra que después de los bloqueos económicos y la, de la pérdida del bloque soviético, la agricultura en Cuba en realidad quedó sin insumos, sin ninguna forma de poder seguir haciendo como lo venían haciendo ya, como una agricultura más de, más con agroquímicos, con fertilización sintética. Y, y bueno, la única solución que le llevó, que se le presentaba era hacer una agricultura sustentable. Y ahí está la agroecología, la permacultura, que fueron soluciones en esos tiempos. Y bueno, como vemos que cómo se ha intensificado este uso de plaguicida, este uso de, de paquete tecnológico en la venta de plaguicida en Chile. Aquí están la declaración de venta de plaguicida del 2001. El volumen de venta era de 24 millones, ya alrededor de 24 millones de kilogramos por litro de plaguicida, ¿ya? Y de ahí vemos en 10 años más, el 2011 ya esto era el doble. O sea, la cantidad de químicos que está ocupando hoy día la agricultura es enorme, ¿ya? Y por eso yo digo que estas zonas donde hoy en día se practica la agricultura convencional, la agricultura eh, que- con insumos externos, eh, químicos, ya sintéticos, hoy en día debería llamarse como zona de sacrificio en realidad, porque en los niveles de contaminación que se están generando en estos espacios y aledaños son enormes, ¿ya? Hoy en día creo que la cifra igual de venta de plaguicida ha disminuido, pero eso no se debe a que ha tomado menos eh, intensidad la agricultura convencional, sino que, bueno, sí, en parte, pero muy poco de eso se refleja, sino es porque hoy en día hay mayor eficiencia sobre el uso del plaguicida, ¿ya? Hay predios que ya están incorporando manejo integrado de plaga. Entonces ya hoy en día hay varias partes donde no se aplica solamente por calendario, como generalmente pasa en la agricultura, que no sé, cada tantos días yo aplico sin importar si es que está la plaga o no, ya por asegurarme, ¿no? Si hoy día se está monitoreando un poco más y han sido buenos esos cambios de, de, de saber que puedo hacer una transición y empezar a ocupar menos químicos. Seguimos, Carito. Y bueno, como les decía, ¿por qué zona de sacrificio? Porque hay documentos que hablan sobre eh, las consecuencias que tienen, sobre todo a nivel cognitivo, de los agroquímicos sobre las personas, ¿ya? Y en eso podemos ver, no sé, en mi universidad, la Católica del Maule, está la profesora María Teresa, si no me equivoco. Ella ha hecho estudios en San Clemente, que ha sido como los más conocidos por ella, y que hace estudios en la orina de los niños, ¿ya? De un jardín que está aledaño, colindante con predio agrícola. Y bueno, la orina de ellos se identificó paraquat. Paraquat es si no me equivoco, es un herbicida, ya, pero que está en Chile está prohibido del año 2000, ya. Eh, entonces se concluye primero porque eh, lo preocupante de que en los cuerpos de los niños ya se está encontrando estos elementos muy nocivos. Y lo otro que son elementos que son químicos que estaban ya prohibidos hace muchos años, ya hace más de 20 años. Y
y puede ser tanto porque aún se siguen introduciendo, y eso no se sabe, y yo no sé en realidad por qué se tuvo la presencia de paraquat, o porque realmente también estos químicos tienen derivas, ¿ya? Entonces la deriva primaria es la deriva que recibe cualquier persona que está caminando alrededor y le llega una brisa con químicos, ¿ya? Y de ahí hay secundaria, terciaria, cuaternaria. Y de esa, una de ellas es la que persiste en el suelo, ¿ya? Y que va contaminando también el agua que llega al acuífero, que generalmente el agua que la gente después hace un pozo profundo y toma agua contaminada, ¿ya? Y, y bueno, hay otro estudio también, el que sale aquí, en Estados Unidos, donde hacen una toma de datos a 2 kilómetros de un centro donde aplican químicos, ya de un huerto. Y se dan cuenta que a los 2 kilómetros en realidad había muchos casos de niños con problemas cognitivos y sobre todo con presencia de autismo, ¿ya? Eh, y en conclusión, sacan de que el estudio concluye de que al fin y al cabo hay una gran relación entre el químico que se están aplicando y la presencia de niños nacidos con autismo. Entonces, es muy preocupante el tema de la agricultura y cómo también va afectando a la salud de las personas. Y para qué decir de los bichitos y de los demás. Entonces, la agricultura convencional, ya la agricultura de insumos químicos, ya insumos sintéticos, no solamente ha llevado a contaminar a las personas, sino que también han ayudado al efecto del cambio climático, ya el uso de maquinaria con energía fósil, ya los transportes enormes que hacen que se transporte la fruta de un lugar a otro, ya en contrastación, por ejemplo. Toda la fruta que nosotros exportamos al hemisferio norte, ya, para alimentar necesidades ya humanas, va generando mucho efecto invernadero, ya. Además, también estamos salinificando y desertificando los suelos, ¿ya? La cantidad de minerales que se han agregado como fertilizantes químicos es enorme y esto está llevando a la destrucción eh, también de los cuerpos de agua, ¿ya? Hay que decir la extracción ya ¿cómo se llama? De agua, ya que ya las plantaciones frutales, podemos ver el caso del norte, de las plantaciones de paltos, ya, cómo ha llevado a una deforestación y destrucción del hábitat natural, y además de la salud de las personas. Ujú. ¿Para qué decir la cantidad de energía que hay que meterle a estos predios para que produzca? Entonces se entiende que por cada kilogramo de calorías que uno le mete a un predio convencional, uno puede sacar 1,5 kilocalorías. En cambio, en un huerto con alta biodiversidad, ya bien establecido, ya más de 15 años, hay casos en que en esos predios es tanta la eficiencia energética de que el campesino al meterle 1 kilocaloría, no sé, de trabajo, ya él está sacando una cosecha de 30 kilocalorías. Entonces vemos que también esta agricultura es súper ineficiente, ¿ya? Eh, ¿Para qué decir la pérdida de la biodiversidad, ¿ya? Que ha llevado a esta agricultura de, de hoy en día cultivar a nivel mundial como el 85%, si no me equivoco, de la superficie cultivada está cultivada por 4 especies, ¿ya? Que generalmente son los granos, que es el trigo, el maíz, ¿ya? Y se entiende que la humanidad tiene un banco de semillas de más de 7 millones perdón, de 7.000
especies cultivables, ¿ya? Y de ahí, de esas 7.000 por especie, deben haber unas 500 variedades más. O sea, una cantidad enorme de productos alimentarios, agroalimentarios, ya que hoy en día no estamos consumiendo y que hoy en día se están perdiendo esas genéticas también y que puedan presentar, y que se sabe que pueden presentar esta genética una solución en el sentido de que más adelante puedan ser ellas las que son claves para producir alimentos, ya que son tienen mucha adaptabilidad a condiciones desfavorables, ¿ya? Y así con la pérdida de suelo, ya en los huertos, por ejemplo, con el mal diseño de camellones que generalmente pasa en la agricultura convencional, de que hacemos camellones de arriba para abajo, eh, se pierden toneladas de suelo al año en esos cultivos. Eso también va generando, además, una, una gran pérdida de suelo, además también va generando un arrastre de minerales y de pérdida de la biodiversidad también de esos espacios. Y es así como de un bosque se ha generado un desierto, ¿ya? Y eso es principalmente por la lógica, ¿ya? Que tiene la agricultura convencional de que vamos a producir, pero vamos a traer un montón de energía a este predio para producir y de ahí la vamos a llevar a otro lado. Entonces es un sistema muy lineal y un sistema que no se autosustenta, ¿ya? Que necesita traer de otras partes de energía para poder producir. ¿No? Eso es lo que les hablaba, el deterioro de los paisajes, los cultivos de arriba para abajo, la pérdida de la soberanía alimentaria también. Y eso se debe a que, más allá de que tengamos alimento o no alimento, de que realmente esos alimentos vengan de nuestros emplazamientos locales, ya de nuestros territorios. Ya eso entrega soberanía, ya de que también tengamos mayor relación entre consumidor y productor, ya eso también nos va a permitir poder también ver nuestras formas de intercambio, ya a lo mejor ya no sé, en algunos casos ya no se ve la plata y en realidad se va haciendo trueque o otras formas de intercambio de alimentos, de intercambios de, de valor, ya que van haciendo dinámicas sociales, económicas autónomas, ¿ya? Y eso también va fortaleciendo la soberanía alimentaria, etcétera. Además del rescate cultural, ya de lo que comemos, de lo que somos o lo que fuimos, ya ese rescate de la cultura, de cómo nos alimentamos, de cómo lo producimos, eh, de de ese valor que tienen los alimentos que también nos hacen recordar a la infancia o que son propios de nuestra cultura, ¿ya? Eh, Vamos perdiendo toda esa riqueza y diversidad cultural. Aquí podemos ver cómo se ha manifestado la agricultura convencional, ¿ya? La agricultura de insumos externos, de, de simplificarlo todo, ¿ya? De cada vez que haya menos diversidad, cada vez que haya menos suelo, cada vez que haya menos agua, ¿ya? Esto ha llevado a que estemos perdiendo nuestro ecosistema, ¿ya? Y la base que sostiene la vida.
¿Y cuál es la base que sostiene la vida? Y que la comentamos anteriormente en los otros cursos. Son aquellos que conocemos como servicios ecosistémicos, ¿ya? Una visión bien antropocéntrica, pero que da muestras de los beneficios que nos atrae los sistemas ecológicos, ¿ya? Eh, tanto en, bueno, se entiende que hay 4 o 3 servicios ecosistémicos, así como en general, que sería el aprovisionamiento, regulación y cultura, ¿ya? Y esto nos trae una múltiple beneficio a la vida humana, ya que nos dan la seguridad de poder tener alimento, de poder tomar agua limpia, descontaminada, ¿ya? Poder tener, ¿cómo se llama? Eh, abrigo, eh, poder tener cómo calefaccionarse, ¿ya? Y además también poder mantener regulaciones climáticas, eh, ser más resiliente hacia inundaciones, hacia enfermedades, ¿ya? A, procesos de desertificación, ¿ya? Al capturar más agua en nuestro espacio. Ujú. Y así también a desarrollar la parte espiritual, educacional, ¿ya? El ocio que es importante eh, para la vida humana. Ujú. Bueno, y estos servicios ecosistémicos, ¿quién los provee y por qué los hemos perdido? Lo que lo provee son las interacciones de los elementos que están en la naturaleza, ya de la biodiversidad. Entonces, la agricultura convencional, al perder la biodiversidad, pierde estas interacciones y se pierden procesos que, que, que son fundamentales para poder seguir perpetuando la vida humana, ujú, principalmente. Y aquí, no sé si quieres hacer un paralelo. Sí, vamos a parar un segundo para hacer cuando terminamos un tema, hacemos una rueda de palabras donde vamos viendo cómo vamos entendiendo lo que estamos hablando. Entonces, hagamos con esta frase, me gusta a mí ese, de la hora me doy cuenta. ¿Cómo están al ver todo esto de lo que ha significado la agricultura tradicional, o sea, convencional, la revolución verde, en los manejos que se hacen? ¿Qué es lo que les está haciendo clic en su cabecita? A ver, ¿quién parte? ¿La Karina? ¿La Caro? Cri, cri. Entonces voy a empezar yo. Ya. Ahora me doy cuenta que no sé, las herbicidas y pesticidas son demasiado peligrosos también para la salud y que pueden, no sé, causar daños también en un rango muy, muy lejos de donde están aplicados. Eso. Sí, súper. Un buen darse cuenta. ¿Quién más? Hola, aquí Karina. Ahora me doy cuenta lo importante de cambiar el modelo, de cómo podemos trabajar los suelos y todo. Yo me integré un poquito tarde, pero he estado como bastante atenta. Igual conocía un poco por documental y cosas así el daño de la agricultura tradicional y como lo mal hecha que está, cómo va dejando a su paso todo como muerto. Y algo había visto de los pesticidas, pero así con Netflix, Google, así como documentales nomás. Pero importante darse cuenta cómo tenemos que generar un cambio de poder hacer desde nosotros
el trabajo de la tierra y como no depender de lo que se hace sistemáticamente, porque no está bien hecho. Eso. ¿Quién sigue? Yo ahora me doy cuenta que no soy tan alarmista como a veces siento. Que a veces me siento un poco sola o me dicen que le pongo mucho color o que soy catastrofista. Y claro, cuando veo estas cosas siento que en realidad no soy yo sola la que esté mal o pensando eso, sino que es una realidad. Eso. Buenísimo. Gracias, Gracias. buenísimo. ¿Quién más? Yo ya sabía como un poco del tema, la verdad, porque me gusta como informarme y leer sobre, en general, como el cambio climático y cómo comer mejor y más sano. Entonces, eso. Pero igual me gusta como aprender más del tema y Pero entonces te das cuenta de que ya sabías. sí, Entonces ahora me doy cuenta de que ya sabía de esto y que bacán que lo sepas. sí, igual me gusta la solución como de el huerto orgánico, porque al final es mucho mejor y sano para todo el mundo. Y eso. Buenísimo. ¿Quién sigue? ¿Quién falta? ¿Parece que nadie? Sí. Ujú. Estamos. Yo me doy cuenta que es como que se ratifica, uno dice, uy, como que hay cosas que se te olvidan. Cuando veo la foto de las vaquitas con dos cabezas, siempre quedo así como, uy, ¿verdad que esta cuestión es así de deforme? Eso, lo recuerdo. Entonces, seguimos con huertitos orgánicos. La solución. Sí. ¿Quieres seguir, Carito? Bueno, la agricultura orgánica es un sistema de producción agropecuaria que conserva y aumenta la biodiversidad. Esto es súper importante porque acá, ¿se acuerdan que el problema de la agricultura actual era que La estaba centrada en simplificación. la generación de dinero? Y acá nosotros estamos concentrados en conservar y aumentar la biodiversidad, los ciclos de vida biológico y la vida del suelo. Y es como todo el rato nutrir a la tierra, hacerle regalitos a ella y desde ahí nos aparece de vuelta la retribución con unos frutos maravillosos, con un buen tamaño de planta, mucha biodiversidad. Mire que yo tengo unas papitas, acá tengo, mira, estas son maravillas. ¿Cómo se llama esta? Ay, se me olvidó el nombre de la borraja, Borraja. calenda. Había habas por acá, esta es una línea de frutillas, entonces ahí vamos trabajando. Esta explícala tú. Bueno, antes de comenzar así como a ver más en definitiva la agricultura orgánica, la agricultura que se hace de forma no sintética, ya no agregando tantos químicos, tenemos que ver bien las definiciones, ya porque hoy en día cuando nosotros hablamos de agricultura orgánica, es una agricultura certificada, ya que está dentro de una normativa, ya que hay normativas tanto chilenas, bueno, en todos los países hay normativas sobre producción orgánica, ya, pero y que se puede emplear también sinónimo, ya no solamente como agricultura orgánica. Yo sé que en Europa se ocupa mucho el término agricultura ecológica, ya,
Y en esta misma definición, esta misma normativa habla de que son sinónimos la agricultura orgánica, ecológica o biológica. ¿Ya? Si hablamos cualquiera de esos tres conceptos de agricultura, estamos hablando de la agricultura de certificación. ¿Ya? ¿Y cómo se define esta agricultura certificada? Como un sistema integral de producción silvoagropecuaria basada en prácticas de manejo ecológicos, cuyo objetivo principal es alcanzar una productividad sostenible sobre la base de la conservación y la recuperación de los recursos naturales. ¿Ya? Pero esta misma agricultura, como se ve así su definición tan bonita de conservar y recuperar los recursos naturales, sí es una agricultura de sustitución de insumos, ¿ya? Esta agricultura es un poco todavía sigue haciendo pensando de que no es un sistema que se autosoporta, sino que este sistema ya sabe que tienen patas, que tienen elementos que no son necesarios para poder sostener la producción, ¿ya? Entonces, aquí en la agricultura orgánica nosotros vamos a ocupar eh, insumos que a lo mejor no van a ser peligrosos tanto para la vida humana, aunque hay algunos que sí, ¿ya? Que van a ser menos peligrosos, pero que van a ser insumos que no necesariamente van a salir del mismo sistema predial, ¿ya? Del mismo huerto, sino que van a ser insumos que vamos a tener que comprar de otros lados y traerlos hacia nuestro predio. Entonces, esto aún sigue siendo también una lógica muy... no está pensando en un sistema realmente, en que estén los ciclos dentro de la producción, ya dentro de la producción de alimentos, y además también conlleva a tener que, bueno, en contaminar varias otras áreas, ¿ya? Bueno, el mismo hecho de tener que, no sé, ahora ya no voy a aplicar fertilizante, voy a aplicar compost, el compost lo voy a comprar, lo voy a traer de tal parte. Ya el uso de transporte para ese compost también ya va generando efecto, por ejemplo, de gas efecto invernadero, ¿ya? Entonces, es importante saber que la agricultura orgánica se basa en la sustitución de insumos, ¿ya? Pero no en la autoproducción de insumos, ¿ya? En cambio, la agroecología, creo que viene en la próxima diapo, la agroecología bueno, aquí está la sustitución de insumos. Entonces, ¿cómo podemos hacer la sustitución de insumos? Por medio, como le decía, del compost, ya no estoy aplicando urea, no estoy aplicando superfosfato triple o mezclas de NPK, yo estoy aplicando compost, estoy aplicando guano, estoy aplicando esto, pero no sale de mi predio, viene de otra parte, ¿ya? Y eso mismo pasa con el control de plagas, ¿ya? En la agricultura orgánica. Claro, ya no humo químico, ya no estoy contaminando la tierra, pero estoy aplicando estos bichitos, ¿ya? Para el control de plagas, de insectos. Pero estos bichitos vienen de otra parte, tengo que gastar en transporte, voy contaminando con ese mismo transporte. Estoy también siendo muy dependiente de otros sistemas ya. Y en la larga no estoy tampoco haciendo una estrategia de conservación, sino que estoy haciendo como una estrategia más de la sustitución, ¿ya? Sustituir los insumos. En cambio, lo que nosotros entendemos como permacultura y agroecología es en que es es un sistema de diseño, ¿ya? Que, que principalmente está creado para generar medio ambiente humano sostenible, ¿ya? Y que estos sistemas puedan retroalimentarse, ¿ya? Que puedan diseñarse o rediseñar con el objetivo de poder generar relación entre todos los elementos que componen el sistema, ¿ya? Y así no tener que traer de afuera eh, insumos necesarios para la producción de alimentos,
principalmente. Bueno, la permacultura también habla de la construcción, y bueno, y esto se lleva a muchas áreas en los dominios de la permacultura y en la agroecología, específicamente en el diseño predial, ¿ya? Como yo voy diversificando el sistema y haciendo que, no sé, que las gallinitas me empiecen a fertilizar los espacios de cultivo, y así el mismo espacio de cultivo también provee de alimentos a las gallinas, ¿ya? Entonces es tratar de que estos elementos que yo voy integrando al sistema me generen una función y que generen relaciones con otros sistemas que están dentro del sistema general, ¿ya? Bueno, es un sistema de diseño, la agroecología es un sistema de diseño para la creación de medio ambientes humanos sostenibles. La palabra en sí misma es una contracción, no solo de agricultura permanente, sino también de cultura permanente. Esto es la definición de permacultura. Pues, según su planteamiento, la cultura no puede sobrevivir por mucho tiempo sin una base de agricultura sostenible y una ética del uso de la tierra. Y es así. Como veíamos en los otros cursos, la agricultura es una de las principales actividades humanas que ha generado este cambio climático, ¿ya? La pérdida de la biodiversidad. Y estamos viendo hoy en día que si no hacemos un cambio en este sentido en la agricultura, vamos a sufrir muchas consecuencias malas ya de no tener alimentos, de tener contaminaciones de agua, de atmósfera, mucho calor, etc. La permacultura trata con plantas, construcción, infraestructura, agua, energía, comunicación, pero acerca, no cerca de cada uno. Y esto es lo que hablaba yo de sistema, ¿ya? Eh, sino sobre las relaciones que se pueden crear entre ellos. Y esto es lo fundamental cuando nosotros hablamos de sistema ecológico, ¿ya? No es solamente el que yo ponga un gallinero aquí, yo pongo una compostera acá, sino cómo yo voy cómo la compostera se enlaza con el gallinero, con los flujos de las personas, ya cómo también no sé, después se conecta con el huerto, ¿ya? Y cómo entre ellos pueden generar más funciones. Por la forma en que se ubica el paisaje. Ujú. Y bueno, la agroecología es un enfoque científico que a través de la adopción de principios muy precisos se pueden implementar a través de técnicas muy diversas, promueven procesos del agroecosistema que guían a la comprensión, el diseño y la implementación de sistemas que requieran un bajo nivel de insumos externos, operando con adecuados niveles de producción, mantenimiento, aumento de la base de recursos naturales de cada agroecosistema. O sea, bueno, claro, la agroecología sale del conocimiento científico, pero también es parte de la recuperación de conocimiento tradicional, ya ancestral. ¿Ya? ¿Y qué propone la agroecología? Propone principios, ¿ya? Propone técnicas, ¿ya? Que son adaptables a cada circunstancia, a cada cultura, a cada espacio, ¿ya? Para promover procesos. ¿Ya? Y estos procesos, ¿cuáles son? Son las funciones biológicas que generan los elementos en el ecosistema, ¿ya? Y que estos procesos principalmente les vamos a llamar servicio ecosistémico, ¿ya? Eh, ¿Y esto cómo se hace? Bueno, por medio del diseño y la implementación de tecnologías apropiadas ya, eh, que me lleven a niveles de producción mayores ya, y con un bajo costo de energético para hacer andar esta maquinaria. Ujú. Entonces, en definitiva, eso sería como la gran diferencia entre agricultura orgánica, permacultura y agroecología, que la agricultura orgánica se basa todavía en traer insumos externos, y en cambio la agroecología y la permacultura plantean un rediseño o un diseño predial
¿ya? Para que este sistema se auto sustente, ¿ya? Que se retroalimente, ¿ya? Y esto no solamente a nivel ecológico, sino que también cómo vamos a retroalimentándonos a nivel social, ¿ya? O a nivel económico, cómo también vamos generando, por ejemplo, si yo voy a empezar a hacer producción de alimentos, y quiero mis alimentos sanos y todo eso, ya, yo tengo que ver el sistema predial y ver todo el tema de meter biodiversidad e integrar elementos, compostaje, técnicas de fertilización de suelo y todo eso, pero no voy a llegar a un sistema completamente desarrollado, sino que todavía me va a faltar la parte social, ¿ya? Y en eso también tengo que ir avanzando después en articular economías locales, ¿ya? Sistemas de redes alternativas, ¿ya? Y a la vez también bien, ver en cómo estas experiencias también se van regulando a nivel económico, ¿ya? Eh, si van siendo también viables económicamente para, para la persona que está produciendo. Y también hay que tener ojo si son equitativos también, ¿ya? Hay que tener ojo en eso porque podemos hacer producción orgánica y si la certificamos en realidad no vamos a ser muy equitativos con presentarle una solución a las personas también para alimentarse bien, ¿ya? Entonces, que generalmente pasa de que si uno quiere consumir sin químicos, necesita más plata, ¿cachai? Para poder comprar un alimento que es mucho más caro. Siendo que la producción sin químicos generalmente tiene menos costo, ¿ya? Entonces también tenemos que ir viendo y equilibrando la dimensión económica a nuestros proyectos. Bueno, entonces como le decía, la agroecología en el rediseño plantea principios, ¿ya? Estos principios, ¿por qué? ¿Cómo se estructuraron? Porque al ser principios quiere decir que son acciones, actividades humanas que en cualquier parte del planeta, si lo aplicamos, van a generar similares efectos, ¿ya? Entonces, estos principios van también como una guía, ¿ya? Para, para, para mantener nuestro foco y decirnos, mira, esto es lo que nosotros en definitiva tenemos que hacer en nuestro espacio, ¿ya? ¿Cómo lo haces? Bueno, hay múltiples formas de hacerlo, pero tú tienes que ir viendo igual estas áreas de la producción, estas áreas del sistema, para que este sistema empiece a fortalecerse, ¿ya? Y son principios que en realidad pasan en los sistemas naturales, ¿ya? Como el primer principio que vamos a ver, que es la alta tasa de reciclaje, ¿ya? La alta tasa de reciclaje, ¿a qué va esto? En mantener un flujo permanente de nutrientes, ¿ya? Y de biomasa que se va reciclando tanto debajo del suelo y después del suelo pasa a la parte aérea y así vamos cada vez haciendo un círculo cerrado y ir aumentando así el reciclaje, ¿ya? Ujú. Bueno, esto es un principio esencial para el diseño, el funcionamiento de los sistemas agroecológicos. eh, es conseguir que lo importante aquí es conseguir que los ciclos de nutrientes, de agua, de materia orgánica, finalmente de energía, sean lo más cerrado posible. O sea, no lo más cerrado, que estén cerrados, ¿ya? En el mismo sistema. ¿Ya? Ojalá que el agua que viene de la lluvia, ojalá que se consuma en nuestro espacio, ¿ya? Que llegue a un espacio, los que estuvieron en el módulo de agua, que lleguen a nuestra zona 5 ¿ya? Aplicando la permacultura, y que de esa zona 5 que nosotros dejamos con alta biodiversidad, con alto bosque, puede reciclarse esa energía en el mismo territorio
¿ya? Sabiendo de que la evapotranspiración corresponde, o sea, la precipitación está influenciada mayoritariamente por el agua que elimina el suelo y las plantas, ¿ya? Entonces, haciendo que estos ciclos sean mucho más cerrados, así como con la materia orgánica, toda la materia orgánica que yo voy a meter en nuestro suelo, ojalá que esa materia orgánica haya salido también de nuestro espacio, ¿ya? Eh, y que esto nos va a llevar a que vamos a dejar la dependencia de insumos externos. O sea, ya no vamos a tener que comprar después compost, no vamos a tener que comprar energía, ¿cachai? Vamos a disminuir los costos para implementar estrategias que van a ir hacia la regeneración de nuestro espacio. Y aquí Ujú. también podemos ver cuáles son los principios de permacultura que se asocian a las altas tasas de reciclaje. Tenemos este principio que es el de aplicar retroalimentación y feedback, así como pensando en las futuras generaciones, poner límites, pensando en que la tierrita y las futuras generaciones sigan vivas. Usar no residuos, el té de la lombriz. Y acá el tema del caballito, que se acuerdan que era el principio de usa y valora los servicios y recursos de la naturaleza. Entonces, acá, como estamos haciendo un ciclo cerrado, donde todo parte de lo mismo y de lo que el mismo lugar y las mismas prácticas que hagamos son servicios que nos da la misma naturaleza. Bueno, un segundo principio agroecológico es la diversificación de los agroecosistemas, ¿ya? Aquí se entiende que entre más diversificado esté el sistema, va a haber un mayor equilibrio, ¿ya? ¿Por qué hay un mayor equilibrio? Porque van a haber mayores interacciones entre ellas, ¿ya? Que van a hacer de que los procesos naturales empiecen a desencadenarse, ¿ya? Y a desarrollarse. Ujú. Y estos controles están, este control bueno, este desarrollo lo controlan los elementos del ecosistema, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver en la foto que ya nosotros pudiendo empezar a meternos a hacer un huerto, nos va a llevar cada vez a, por ejemplo, si empezamos a diversificar, cada vez vamos a ir tratando de asemejarnos a un bosque. ¿Y qué pasa en el bosque? En el bosque, al haber una diversidad de especies, la misma, por ejemplo, la fertilización del suelo, la fertilidad del suelo, se va estableciendo, se va llevando por sí sola. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay muchos seres de la naturaleza que van defecando, hay harta diversidad de estratos de plantas, hojas y diferentes absorciones de nutrientes y enmiendas que también van dejando las mismas hojas de los árboles, que van haciendo de eh, los organismos, por ejemplo, de suelo, vayan pudiendo llegar a abarcar mucho más superficie y que cada vez estén más alimentados para brindar esos nutrientes, por ejemplo, a las plantas. ¿Ya? Entonces, nosotros, ¿cómo llevamos este principio como técnica? Es, por ejemplo, incorporar diferentes estratas vegetales, ¿ya? Eso es importante. Que nosotros vamos a hacer un huerto, también pensar en poder poner en nuestro huerto, por ejemplo, cercos vivos, ¿ya? Que vayan delimitando nuestro huerto, nuestro espacio, pero que también vayan haciendo espacios donde puedan anidarse bichitos y empiecen a ganar también biomasa, ¿ya? Que eso es lo fundamental que nosotros tenemos que hacer también en nuestros predios, es tratar de, ojalá, almacenar la mayor cantidad de energía del sol en nuestro espacio. Ujú. Bueno, corredores o zanjas biológicas, ya corredores biológicos, generalmente nuestros corredores biológicos pueden ser la zona 5 en permacultura, zona 4, ya que no son necesariamente están alejados de la casa, sino que pueden ser partes que unen todo lo otro, la otra zona. Ajá. Aumentar la diversidad específica. ¿A qué voy con esto? A la diversidad de especies, ¿ya?
No solamente voy a poner tomate en mi huerto o en mi sistema predial, sino que también voy a buscar plantas que me den otro alimento, ¿ya? Plantas también que me den otras funciones, ¿ya? Por ejemplo, las flores, ¿ya? Me dan otras funciones no solamente a nivel alimentario, medicinal para las personas, sino que también proveen de refugio y alimentación para organismos beneficiosos, ¿ya? Que serían como insectos beneficiosos que hacen el control de plagas, ¿ya? Entonces, el diversificar específicamente nuestro espacio, no solamente vamos a meter más variedades o sea, más especies de plantas que nos van a dar alimentos, vamos a poner plantas ornamentales, plantas que brinden otros servicios, otras funciones en el espacio, plantas que alimenten, ya sean nitrificadoras, eh, otras plantas que den mucha biomasa, ¿ya? Y así vamos integrando mucho más especies. Eh, Otra práctica que deberíamos hacer nosotros también es la diversidad genética, ¿ya? Y aquí van las semillas de buena herencia. Estas semillas que han sido seleccionadas de forma tradicional, ya, de forma ancestral, por las poblaciones, por las comunidades humanas, y, y, y meterle mayores, tratar de ocupar estos materiales genéticos, ya que al no ser tan seleccionados así en laboratorio, tiene una gran diversidad genética y eso nos lleva a que nuestros sistemas sean mucho más resilientes, ¿ya? Porque son especies, son especies o variedades que son mucho más adaptables a diferentes condiciones. Ujú. Y cómo también podemos diversificar nuestro sistema haciendo rotaciones, asociaciones, rotaciones y sucesiones, ¿ya? A nivel temporal y espacial, ¿ya? ¿Ya qué quiere decir esto? Que nosotros si ya vamos a tener un sistema más simplificado de hortalizas, más de cultivo, ¿ya? Que no solamente todos los años cultivemos en el mismo espacio el mismo cultivo. O sea, si yo planté tomate este año en un espacio, en una cama de cultivo, no voy a cultivar todos los años tomate, sino que voy a empezar también a diversificar a través del tiempo. Entonces, después que tuve tomate, voy a poner, no sé, no, otro, leguminosa, ya voy a poner poroto, después del poroto ya el otro año o a la temporada siguiente voy a poner repollo, después del repollo voy a poner cereales y después de los cereales voy a volver a poner tomate, ¿ya? Entonces también una forma de diversificar a través del tiempo, ¿ya? Y a través del espacio, como ya lo habíamos dicho antes, la creación de cercos vivos, corredores, también es una forma de diversificar. Ujú. Y acá vemos cuáles son los principios que podemos aplicar, principios de Holmgren, son estos iconos, donde tenemos el principio de integrar en vez de segregar, porque acá incluso hasta trabajamos con las malezas, o sea, vamos ahí valorando todos los distintos elementos que hayan en el lugar para ir haciendo mulch, técnicas que, como la asociación, las rotaciones, los mulch y otras cosas, las vamos a ir viendo más adelante, en todo caso. Otro principio es el integra y valora la diversidad. Nosotros, por ejemplo, ponemos estanques de agüita para que lleguen a vivir las ranitas, los sapos, las lagartijas, para que hayan distintos animalitos también dentro de nuestros huertos. Y usa y servicios renovables. Tercer principio fundamental, el aumento de la materia orgánica en el suelo. ¿Por qué un principio el aumento de la materia orgánica en el suelo? Porque el suelo es la base para lo que existe arriba, ¿ya? ¿Entiendes? Lo que el primer trabajo uno hacia la transición agroecológica es primero preocuparse del suelo, porque después de que el suelo esté fortalecido, todo lo demás para arriba va a estar fortalecido, ¿ya? Entonces, el factor fundamental es el suelo y es sobre todo mantenerlo, hacer manejos ya eh, a largo plazo para que nosotros podamos conservar el funcionamiento biológico del suelo
y así también podamos conservar y aumentar la fertilidad en el suelo, ¿ya? Y este principio, ¿cómo lo podemos llevar a cabo? ¿Con qué técnicas? Por ejemplo, el aumento, en la aplicación permanente de enmienda orgánica, ¿ya? Lo que hablamos compostaje, aplicar estiércol, abonos verdes, compost, humus, bokashi, son prácticas que siempre van a ser buenas para nuestro sistema, ¿ya? Nunca van a llevar a menos que, por ejemplo, con los violes nos pueden llevar a problemas que no queremos, como que se nos pueden secar plantas y todo eso. Pero aún así, aunque se nos seque la planta, nosotros estábamos trabajando el suelo, ¿ya? Y cada vez que aplicamos esta enmienda orgánica, vamos a ir mejorando la calidad, la conservación de materia orgánica, la conservación de agua, la actividad biológica de nuestro suelo. Ujú. Entonces, para el manejo del suelo, también, ¿qué podemos ver? Que es muy importante, son las coberturas, ¿ya? Cultivos de cobertura. Importante mantener siempre el suelo cubierto, ¿ya? ¿Por qué? Porque así vamos a hacer que el suelo pierda menos agua, y al conservarse más agua, va a haber mayor actividad biológica. Y otra forma de manejar el suelo es junto a los otros principios que vimos anteriormente, ¿ya? Que es ya ver el suelo, manejar el suelo desde la perspectiva, desde los elementos que están sobre el suelo, ¿ya? Y ahí vienen la asociación de distintas especies, ¿ya? La asociación de cultivo, la rotación de cultivo, y al igual que el principio anterior, ¿ya? También va fortaleciendo este principio agroecológico el aumento de la materia orgánica. Y los principios de permacultura aplicados acá, tenemos el primero, que es observa e interactúa. Pues es súper importante observar cuál es el estado del predio, del terreno, de mi jardín en el que yo estoy trabajando. ¿El suelo está duro? ¿De qué color es? ¿Qué tantos insectos, bichitos, mohos, honguitos están presentes en este suelo? ¿Qué materiales tengo a disposición para hacer estas coberturas? Vivo en la ciudad, entonces voy a tener que hacer coberturas de cartón. Vivo en el campo, puedo conseguir muchos guanos. Vivo cerca de un bosque, hay hojas. En mi mismo lugar tengo la posibilidad de podar para generar más material verde, y ahí voy aplicando el otro principio, que es capta y almacena energía, porque nosotros alimentando el suelo, lo que estamos haciendo es almacenar una gran cantidad de nutrientes, almacenando agua, almacenando nutrición para las plantas que van a estar ahí, y eso nos asegura el tercer principio que está acá, que es el de obtener rendimiento. Cuarto principio, ¿ya? Y este como que en realidad enlaza a los principios anteriores, ¿ya? Y lo que venimos hablando, que un sistema no solamente es un sistema porque tiene muchos elementos que lo componen, sino que tienen que ver por las interacciones que generan cada uno de estos elementos entre sí, ¿ya? Y este es el cuarto principio, el aumentar las interacciones de los componentes del sistema predial. Entonces entiende que los sistemas agroecológicos que se basan en un modelo de dinámica, un modelo en la dinámica observable del sistema natural, deben tener un diseño que incluya en un modelo complementario agricultura, ganadería, forestería, ¿ya? No como elementos que solo conviven en un espacio determinado, sino que respondan a un diseño que identifique y fortalezca la interacción existente entre ellos, ¿ya? Y esto, así como una técnica muy aplicable a esto, es por ejemplo, la integración animal en los sistemas de producción vegetal, ¿ya? Hoy en día se está viendo mucho en las piñas, en los cultivos principalmente de frutales, que, que se le integran animales, ovejas, gansos, ¿ya? Para para desencadenar, que ellos desencadenen funciones, por ejemplo, de control de plagas, control de la maleza, ¿ya? La fertilización del suelo, ¿ya?
Y además, y además obtener otro ingreso económico en estos sistemas que no solamente va a ser la producción de fruta o de vino, sino que también va a ser la producción animal. Ujú. Eh, También hoy día lo que se está viendo harto es la agroforestería. ¿Y por qué la agroforestería es una alternativa y una de los ejemplos de aplicación de este principio? Porque integra muchas especies que no solamente son de alimentarias, pero que sí van a llevar a beneficiar la producción y el rendimiento de los sistemas, ¿ya? Y esto es porque también ¿cómo se llama? Ocupan roles o desencadenan otro funcionamiento en el huerto, ¿ya? Como, por ejemplo, integrar mayor materia orgánica, como también pueden ser árboles que sean para alimentación animal, pero que también pueden servir como para cobertura, ¿ya? Em, ¿Qué otro ejemplo? El, También, por ejemplo, la presencia de corredores, de flores, ya principalmente de flores que nos van a llevar a, a que la biodiversidad de insectos interactúe con nuestro huerto y en realidad pueda hacer el control biológico, ¿ya? Em, y otra técnica que también se está ocupando mucho es la rotación de subsistemas pastoril, ¿ya? En donde yo separo mi espacio en, no sé, en 6 predios, en 6 corrales, y esto por año cada uno lo voy cultivando de alguna especie o de policultivo, todo eso, y vamos haciendo una rotación, ya como una rotación de cultivo. No sé, yo tengo en un año tengo, no sé, tomate, al otro año tengo en ese mismo espacio lechuga y al otro año tengo alfalfa, ¿ya? Y cuando tengo la alfalfa voy a hacer fardo y después ya le hago el primer corte, el segundo corte, el tercer corte, integro animales a ese espacio para que coman lo más posible, ¿ya? Y me queda un suelo muy nutritivo por la alfalfa, abonado también por el caballo, con alta materia orgánica y, y rompemos con esto de cultivar siempre lo mismo, ¿ya? Y así vamos, después sacamos los animales, volvemos a cultivar tomate y se van a dar unos tomates, pero hermosísimos. Ya, entonces también es una forma de, de, de aumentar las interacciones en ese sentido, porque eh, estamos aliando, conectando tanto procesos biológicos de fertilización natural, ¿ya? Con cultivos que también lo necesiten, ujú, que necesiten esos servicios. Acá ¿Jarito? tenemos 3 principios de diseño. El primero es integrar en vez de segregar. El segundo es responde creativamente al cambio. Y el tercero que pusimos es usa y valora los servicios y recursos naturales. Deja que la naturaleza siga su curso, dice por ahí. ¿Cómo ven ustedes que se aplican estos principios en este principio agroecológico? ¿Quién se anima a compartir lo que cree, lo que observa? O en las mismas fotitos que pusimos acá. No hay nadie. Estamos hablando solos, Emiliano. Tracy, Es que no veo dónde están las pantallas. ¿no están todos apagados? Yo estuve, pero no entendí muy bien la pregunta. ¿Y nadie quiere Comentar uno que compartir? se me ocurre. Ya, esa es la Karina. Veo que están ahí las casitas de las gallinas en las fotos, donde está el compost al lado. El primer principio que aparece de los tres: integrar en vez de segregar los desechos para hacer el compost.
y ocuparlo ahí mismo, en las camas que están a los lados de hortalizas. Así se me ocurre. Súper, súper bien. ¿Y a quién se le ocurre cómo se puede aplicar el principio de responder creativamente al cambio? Las botellitas de agua puede ser atrás que se ven como, ¿o no? Yo lo veo así como que a veces las cosas no nos funcionan y tenemos que tener una actitud de, bueno, invento otra cosa, sigo probando, ¿me cacháis? Porque Claro, son claro. técnicas experimentales también y estamos en proceso de aprendizaje, entonces mucho de lo que habíamos conversado la otra vez, de la actitud, de no frustrarse con el error, sino que siempre es la posibilidad de volver y probar otra técnica. A mí me pasa acá que cuando siembro el choclo, a veces se lo comen los pájaros, entonces le pongo frascos de vidrio o botella o túnel. He probado tantas cosas para poder sembrar choclo temprano, para protegerlos de la helada, protegerlos de los pájaros, y ya de a poquitito ya he podido lograr hacerlo. Pero este año estoy fallando yo porque todavía no siembro todo lo que quiero sembrar. Ya, seguimos. Ujú. Bueno, y el quinto principio, diseñar y fortalecer un sistema de manejo ecológico de plagas y enfermedades, ¿ya? Esto va dirigido a mejorar los sistemas de control interno de factores que puedan ser perjudiciales, ¿ya? Uno de los más importantes es el manejo ecológico de plagas y enfermedades, que ha sido exacerbada por la simplificación exagerada de los agroecosistemas y por la aplicación indiscriminada de agroquímicos. Entonces, este principio que nos lleva a diseñar y fortalecer aquellos aspectos que nos venga a que sean benéficos y que potencien el control biológico, ¿ya? En definitiva. Entonces, ¿cómo nosotros llevamos a cabo esto? ¿Cómo nosotros hacemos que nuestro sistema sea mucho más fuerte y que no lo ataquen estas plagas que han sido cada vez mucho más peligrosas ya debido a que se han hecho resistentes a los agroquímicos ya y cada vez son mucho más voraces y están en mayor abundancia? Una de ellas es buscar una selección de variedades resistentes, ¿ya? Ocupar variedades aperradas, ¿ya? Y eso nos va a llevar a que el cultivo que nosotros tengamos va a ser muy poco susceptible a ataques biológicos, principalmente de insectos. Ujú. ¿Cómo podemos ver esto? Eh, a ver, un ejemplo de esto, pues pasa, por ejemplo, eh, en los cultivos tradicionales mapuche, ¿ya? Eh, que, que en la agricultura convencional generalmente se tienen muchas enfermedades en los cultivos de trigo, ¿ya? Porque se ocupa una variedad. En cambio, en los sistemas de cultivo mapuche incluyen muchas variedades, ¿ya? Y las cultivan todas juntas. Entonces, si es que hay un problema de enfermedades, ¿ya? O de plaga, pasa de que a lo mejor a una variedad le va a afectar, pero no a todas. Ujú. Y aquí también se enlaza un poco con el principio de diversificación, ¿ya? Entre más variedades resistentes tengamos, mayor diversidad de genes en estas variedades, ¿ya? Eh, más resilientes van a ser. Eh, Otra forma es la producción, almacenaje y aplicación de biopreparados, ¿ya? Esto es otra forma de poder diseñar y fortalecer nuestros sistemas de manejo ecológico de plagas, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a ser nosotros mismos los que vamos a construir estos biopreparados y vamos a ser nosotros mismos también los que vamos a controlar la aplicación de ellos. Ahí se salió la carito.
Sí. No, no está. ¿Te puedo hacer una consulta mientras? ¿Sí? Que Consulten. cuando aplicamos estos biopreparados para una plaga, ¿habría que hacerlo como de manera preventiva, como desde el inicio? ¿O cuando ya ves la plaga vas aplicando según lo que se necesita? Bueno, justamente parece que hoy día tocamos esa parte. Eh, eh, pero claro, la aplicación de biopreparados no es para hacerlo preventivo, ¿ya? O sea, hay algunos que podemos ocupar los preventivos y otros que se ocupan realmente ya cuando tenemos el problema, ya para solucionar el problema. Eh, Generalmente aquellos biopreparados como que estimulan y fertilizan los suelos son aquellos que van a ocupar preventivos, ¿ya? Que siempre van a estar estimulando a las plantas y a que sean más resistentes a plagas o enfermedades. Pero pasa de que de repente se nos presentan también plagas, ¿ya? Y en realidad estos biopreparados no van a ser efectivos en poder solucionar el problema y dejar que no avance la plaga. Entonces ahí vamos a aplicar otros biopreparados, ¿ya? Que, que generalmente son aquellos biopreparados que le llamamos biopreparados de biofungicidas, bioinsecticidas, ¿ya? Ya. Que son de envase orgánica, envase natural, pero que sabemos también que no podemos aplicar a todos los días y siempre, ¿ya? Que también tienen consecuencias en, sobre todo en la biodiversidad, ¿ya? Ya, claro. Pero más adelante Gracias. vamos a ver eso. Sí. Ya. ¿Volvió la Caro? No, la vuelta. ¿Qué le habrá pasado? A ver, vamos a esperar un poquito. Le voy a hablar por aquí. ¿Alguna otra pregunta? ¿O algo que no se haya entendido? Hasta el momento. Entonces, así como modo de resumen, o se le apagó el compo a la cara. Bueno, entonces, como iba a decir, en definitiva, los principios agroecológicos nos dan la pauta para poder nosotros ir identificando técnicas las cuales tenemos que ir ocupando nuestro espacio y que son apropiadas también ocuparlas, ya que tenemos la capacidad y las herramientas y los elementos necesarios para poder ocuparlo. Entonces, más allá de que si hacemos compost o no hacemos compost, hacemos humo o no hacemos humo, en realidad lo que nosotros tenemos que entender de que tenemos que ir aumentando la materia orgánica, tenemos que ir aumentando el reciclaje de nutrientes, ¿ya? Entonces, no hay que alarmarse por a veces pensar y decir, ay, si es que yo no estoy aplicando todas estas otras técnicas que pueden ser aplicadas, sino que lo importante es que ustedes vayan identificando estas técnicas que al principio son los que estas técnicas van a generar en nuestro sistema, o sea, a qué principio se le corresponde esta técnica y así poder saber que ya estamos ejecutándola, ya que ya estamos desarrollando este principio. Ujú.
más allá de la técnica, ¿ya? Porque podemos hacer nosotros agricultura sin tener que echarle compostaje. O podemos hacer agricultura comprando compostaje, pero no es la idea. La idea es eh, que nuestros mismos sistemas vayan haciendo el compostaje, ¿ya? Porque así se van cada vez, la eficiencia energética va a ser mayor, ¿ya? Ya. Quiero hacerle una consulta. ¿Les parece que hagamos un receso mientras la Caro se conecta de nuevo? Ah, ahí está la Carito. Buena. Caro, ¿estás por ahí? ¿No te escuchas? Sí, no sé qué le pasó al internet, así que aquí volví. Ya. Entonces, terminemos todo ¿avanzo el a la principio otra? agroecológico y, a lo mejor nos podríamos dar un receso, ¿no? Em, Yo estoy anotando un Unos par de 5 minutitos cositas para que no vayan a quitar esa para diapo, continuar. por favor. Hola. Sí, como que mi internet está súper mala. ¿Me escuchan? Sí, yo escucho bien ahora. Escucha. Ahí como que volvió. Ya. ¿La diapo o la que Aquí sigue? volví, sí. No, sí, no fuimos. No, de nuevo Parece, no escucho porque ahora. por ahí también decían que escuchaban raro. No, súper cortado por aquí. ¿Me escuchan? ¿Estamos bien? Sí, Continuemos Emiliano, mientras ¿sigo tenemos en esta internet. pantalla o avanzo a la otra? Ajá. Sí, no, esa. Ya. Ya. Otra forma de fortalecer este principio es la liberación de organismos antagonistas. Ya, aquí lo llamamos esto de los animalitos que, que van a controlar las plagas, ya que se comen a bichitos que principalmente comen plantas, ya. Entonces aquí podemos encontrar la chinita, un organismo antagonista que come pulgones, ya, y así podemos ver otros insectos que también más adelante vamos a descubrir que también que son ¿Me escuchan? sí, yo te escucho. Sí. Ya, porque el Emil se perdió. Parece que somos nosotros. controladores Ay. de plagas, ¿ya? Ahora, existe la liberación, pero también es muy No, como el escuché de Transformer. No, se te escucha súper mal, Emil.
Bueno, pero venía la liberación de organismos antagonistas, que en el fondo es poner controladores naturales, así como lo que yo les contaba adelante, pues es como intensificar la cantidad de lagartijas o de ranitas o de chinitas, que las chinitas se comen los pulgones, para que entre ellos se vayan controlando, pues. También está el concepto de obtener un nivel aceptable de plaga. Es común que en los huertos agroecológicos hayan insectos malulos, por decirlo de alguna forma, pero el tema es cuánto. ¿Cuánto es lo que ya es una plaga y puede dañar mi cultivo? ¿Y cuánto es lo que es aceptable? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ah, qué bueno, ya. Después ¿Puedo está hacer una consulta ahí de eso? Sí, sí. Es que, por ejemplo, con los caracoles, ¿cómo lo hacen? Ah, sí, los caracoles esos hay que controlarlos. Pero a Pucha, mano. son media... A ver, hay algunas técnicas media hardcore, así como poner alrededor de las camas de cultivo sal, entonces así los caracoles no pueden pasar. Hay gente que pone cáscara de huevo molida, o si no, recoger a manito hacer un control en la noche, salir a recoger a mano y tirarlos lejos, llevarlos a otro lugar si no los quieres matar. Las babosas se les pone cerveza. Ah, las babosas. Sí, Y a a los las caracoles babosas no. les pone un frasquito, una tacita con cerveza, un tarrito así metido en la tierra y a ellas les encanta la cerveza y se van todas a ese lugar. Y mueren ahogadas y alcoholizadas. Ay, no. No, No, toda no esta parte podría igual hacer es como, eso así. es como que uno tiene que de repente salir en la noche a cazar bichos. Sí. Ya. Ahí yo digo, hoy mi lado zen se me va a las paisas. Ya, No, yo no podría. promover nichos ecológicos, eso se refiere a, por ejemplo, hacer casitas, poner lugares donde uno sabe que ahí van a anidar los bichitos, donde les gusta a ellos estar, lugares húmedos, con sombra. Entonces uno agarra un tronquito, lo llena de hoyitos y ahí van a entrar a vivir los bichitos. Y los sistemas de riego adecuados también para que no estemos matando a los bichitos por exceso de agua. ¿Ya? El principio agroecológico 6 es muy importante, que tiene que ver con valorar los saberes locales y los saberes ancestrales. En las imágenes, en la foto de arriba vemos la técnica de la milpa, donde se planta el choclo primero, después el zapallo, después después el poroto que trepa por el zapallo y abajo el zapallo hace una cobertura. El choclo da estructura, el poroto trepa por este choclo y abajo el zapallo se extiende generando una cobertura, dando sombra, manteniendo la humedad. Una de las fuentes más importantes para el desarrollo del conocimiento es valorar el conocimiento tradicional, que se origina además en un contexto cultural propio del lugar, del territorio, son comunidades indígenas y campesinas. Entonces es importante que nosotros cuando llegamos a un lugar identificar dónde están las personas que saben hacer las cosas, cómo se hacían ancestralmente. Y claro, quizás podemos nosotros llegar con otras técnicas que pueden mejorar o no las antiguas, pero siempre es como mirar también cómo se hacían las cosas en ese lugar. Podemos evaluar las combinaciones de práctica, los conocimientos que puedo aportar yo, que puedo aportar desde el mundo de la academia, con todos los manuales y los videos que uno se anda viendo. De qué manera podemos fortalecer estos sistemas productivos en los contextos ambientales y culturales propios, de qué manera nosotros podemos apoyar para que la identidad cultural, la identidad rural, la identidad campesina no se pierda. En la foto de abajo vemos una técnica antigua, ancestral, andina, de zanjas de infiltración para hacer siembra de agua. A ver, parece que me está escribiendo el Emi que lo perdimos. ¿Estás por ahí, Emiliano? No, ya. Otro principio,
aumentar el reciclaje de biomasa con miras a optimizar la descomposición de materia orgánica y el ciclo de nutrientes a través del tiempo. O sea, mucha cobertura, mucho echar palitos, ramitas, hojitas en el suelo. Proveer las condiciones de suelo más favorables para el crecimiento vegetal, en particular mediante el manejo de la materia orgánica y el mejoramiento de la actividad biológica del suelo. Acuérdense, siempre el foco es el suelo, de qué manera yo tengo mejor suelo, de qué manera yo nutro el suelo, y desde ahí me sale una plantita saludable, grande. Fortalecer el sistema inmunológico de los sistemas agrícolas, mejorando la biodiversidad con funciones de regulación natural de organismos nocivos. Nosotros estamos mirando todo esto como un sistema. ¿Se entiende? No es solamente la planta, es todo lo que está a mi alrededor. Es el lugar, el contexto donde yo estoy. Entonces todo eso se fortalecen los corredores biológicos, se fortalece la biodiversidad, los insectos. ¿Cuáles son las distintas funciones de lo que me está rodeando? Y en lo que yo estoy envuelto. Minimizar las pérdidas de energía, agua, nutrientes y recursos genéticos por medio de la gestión microclimática, mejorando la conservación y regeneración de suelos, recursos hídricos y la diversidad biológica agrícola. O sea, aplicar técnicas adecuadas, cuidar ahí, no extraer, no sobre esto del monocultivo que todos los años siembra lo mismo, no. Pensar en momentos en que se siembra solamente para abonar la tierra, ni siquiera para comer uno. Cultivos abono verde, por ejemplo. Cómo manejo el agua, cómo aplico técnicas de siembra y de paisajes de retención de agua. Diversificar las especies y los recursos genéticos en el agrosistema en el tiempo y el espacio a nivel de campo y paisaje. Ahí es donde viene todo el tema de promover las semillas de buena herencia, la integración de plantas, de especies antiguas, flores nativas, bosque nativo. Todo eso con el énfasis para después poder aumentar las interacciones biológicas y la sinergia. O sea, estamos hablando acá de que estamos generando un sistema que se retroalimenta constantemente, promoviendo procesos y servicios ecológicos clave. O sea, ahí es donde venimos y vemos, no, si hay que integrar animales porque necesitamos el guano. Articular el sistema de producción a nivel local mediante su pertenencia a organizaciones, el establecimiento de sinergias en servicios, insumos y la participación en innovación, entre otros. Siempre la agroecología hace un llamado al cooperativismo, a que se trabaje en conjunto con otros agricultores para juntos ir, no solamente tú mejorando suelo, sino que tú, tu vecino, el de más allá y más allá, y cooperativamente vender los productos, hacer la minga. ¿Están? ¿Me escuchan? Te escucho. Ya. Sí, se escucha todo. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Aumentar la soberanía en el autoabastecimiento en alimentos, insumos, energías, tecnologías y otros. Por lo mismo, si nosotros aumentamos la soberanía de nuestro autoabastecimiento, la soberanía alimentaria, vamos a poder aumentar la capacidad de resiliencia en eventos extremos, como el cambio climático, que ya lo hemos hablado tanto, y contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria local, ofreciendo al mercado y otras vías diversidad de productos sanos e inocuos a la población de manera continua. La silla. Ya. Miren, son las 8, como hoy día vamos a estar hasta las 10, les propongo que hagamos un pequeño receso. Voy a dejar de grabar yo